Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. La semana pasada estuvimos viendo las salutaciones, siendo muy optimistas, intentando pasar a la palabra final que tiene Pablo aquí, pero en la providencia de Dios, hoy lo veremos. Hoy veremos los versículos 22 al 24. Estas palabras fuertes que dicen: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata. La gracia del Señor sea con vosotros. Mi amor sea con vosotros en Cristo Jesús. Estaremos viendo esto, si el Señor así nos ayuda, hermanos. A manera de resumen, la semana pasada acabamos diciendo que el Señor no solamente escribió el Antiguo Testamento, no solamente nos dio la ley revelada por Moisés y los profetas. Dios escribió el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo y otros ministros suyos. Pero ¿con qué objetivo Dios trazó la ley de Dios en las tablas de Moisés? Cuando Dios hace algo donde pone mucho énfasis, un énfasis personal, cercano. Por ejemplo, se nos dice que Dios le dio al hombre el aliento, sopló sobre él. El hombre es la cúspide de la creación porque Dios tuvo una relación con él como con ninguna otra criatura. Se acercó tanto para que el hombre pueda ver que debe estar más unido a Dios que cualquier otra criatura. Y Dios puso la ley de los 10 mandamientos con su dedo, como leímos, para demostrar también en el Nuevo Testamento que Él quiere poner esa ley con la tinta de su espíritu en el corazón de los hombres. Como decía Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Mantén hoy ese anhelo, hermanos. Mantén hoy el anhelo de rogarle al Señor que escriba sobre la tabla de tu corazón, que escriba la ley de Dios, que escriba lo que hoy veremos en tu corazón de carne. Fíjate en las palabras que el apóstol menciona aquí: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Los Corintios, esta iglesia que hemos estado viendo y acompañando, con sus hechos demostraban que su amor por Cristo se estaba diluyendo. Su amor por Cristo una vez empezó a ser fuerte. Ellos una vez amaron al Señor, tanto que dejaron los ídolos, dejaron su vana manera de vivir. Pero hoy, en el momento en que Pablo escribe esa carta, su amor estaba débil, su amor estaba pálido. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que teniendo los dones espirituales que tenían, ojo con esto, a los corintios seguían teniendo dones espirituales, que teniendo dones materiales, estaban acomodados materialmente, su amor por Cristo sea muy vago, su amor por Cristo sea muy débil? Si nosotros dijéramos, bueno, si estos hombres viéramos los dones que tienen, se nos haría difícil saber que están siendo infieles a Dios. Mira, este tiene un don más excepcional, un don más visible. Dios no puede estar airado con él. Dios, al contrario, tiene que estar bendiciendo todo lo que él hace, porque mira los dones espirituales y materiales que luce. Pero si Dios no les quitó los dones ordinarios y extraordinarios, no quiere decir que no estuvieran pecando. Esto lo vimos en su momento. Que Dios no haya quitado los dones a la iglesia de Corinto no quiere decir que ellos estaban haciendo todo correcto, que ellos estaban en obediencia a Dios. Ya entonces nosotros podemos pensar como la última vez: Dios, si no nos retira los dones espirituales y materiales, no estemos cómodos con eso solamente. Nuestra almohada no puede ser los dones que Dios nos da. No significa eso que Dios esté complacido con lo que hacemos. Que no nos haya retirado el pan de la mesa, que no nos haya retirado el intelecto y la capacidad tal vez de entender su palabra, no quiere decir que Dios esté complacido con todos nuestros caminos. ¿Por qué? ¿Hay contradicción en esto? Bueno, Dios es muy paciente, es tardo para la ira, nos dice su palabra. Es clemente. Fijémonos que no hay contradicción en esto,
cuando lo comparamos con la salvación. Dios, cuando salva a un hombre, derrama por él su sangre una vez y para siempre. Si el cristiano está en buena racha, está avivando el primer amor, Dios sigue amándolo, Dios sigue conservándolo en un estado de salvación. Y si el cristiano está en mala racha, en una temporada fría, digamos, está luchando, está más perdiendo que ganando en cuanto al pecado, en cuanto a perseverar en Cristo. Dios sigue allí. La Biblia nos dice, sí, Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no le retira la salvación a un hombre cuando tropieza o cuando se ha extraviado. Si una vez lo selló, lo atraerá con su gracia irresistible otra vez. Dios es fiel a su pacto, no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a su pacto aunque el hombre esté siendo infiel. El cristiano seguirá siendo hijo de Dios, pero por esa misma razón Dios no lo dejará en desobediencia. No nos confundamos. Dios no retiró su bendición a los corintios a la primera, pero como no retiró su bendición, como no retiró su paternidad, tampoco va a retirar su vara. Porque si es su hijo, lo azotará, como nos dice su palabra también. Si es hijo de Dios y Dios es su padre, entonces Dios lo azotará para que sea un hijo obediente, para que no ande por caminos de muerte, porque es su hijo. Si Dios no le quitó los dones a los corintios, fue como muestra visible de que Él era fiel a pesar de su infidelidad. A veces es, hermanos, como dice Eclesiastés 2:26, que nos dice, son palabras conocidas. El trato de Dios con aquellos que tal vez el justo pueda pensar, bueno, si él tiene cualquier comodidad que sus ojos desean, entonces Dios debe estar bendiciéndolo. Bueno, a veces sucede el caso de Eclesiastés 2:26, porque dice allí la palabra de Dios, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y conocimiento y gozo. Dios da esto al hombre que le agrada. Pero fijémonos, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y aflicción. Espíritu, dice Salomón. Hermanos, no caigamos en este dilema falso que es de que Dios solamente está con los que les va bien. Dios, al que le agrada su alma, lo prosperará de toda manera, aunque a veces no de todas las maneras. A veces le dará conocimiento y sabiduría y paz en abundancia en su hogar, aunque su hogar no tenga todo tal vez lo que tiene su vecino. Y sin embargo será próspero a los ojos de Dios. A su momento puede que llegue esa holgura. Pero no nos dejemos engañar por nuestros sentidos, que si vemos que el impío derrumba sus graneros, los hace más grandes para meter todo lo que cosecha. Bueno, Dios dice aquí que a veces no es, mejor dicho, no es porque le agradó a su alma, sino porque lo está acumulando para dárselo al que Dios le agrada. Lo está acumulando para dárselo al pueblo de Dios. La salida del pueblo de Dios de Israel por el Mar Rojo no se fueron con una mano delante y otra detrás, ¿verdad? ¿Con qué se fueron? Con el oro que tanto acumularon las familias egipcias. Me adelanto a una cuestión. No estamos nosotros favoreciendo el saqueo de aquel que tiene. Estamos diciendo que Dios soberanamente bendecirá a su pueblo. No estamos diciendo ni aprobando el saqueo de la gente que trabajó y se esforzó. Porque aunque lo haya hecho tal vez sin temor a Dios, Dios pudo haberlo encaminado como un buey a hacer su obra, y él no será tal vez cristiano, ni tal vez verá el cielo, pero no cayó en otros pecados que lo condenarían peor. Fijémonos en esto, hermanos. Dios hace lo que quiere con su providencia, y ahora cuando vemos nosotros a los corintios, no debemos junto con ellos creer que todo iba bien porque tenían dones espirituales y materiales. No. Hoy, hermanos, recordemos esto y estemos atentos. Los corintios estaban cayendo de su primer amor, y el apóstol se los advierte aquí con un lenguaje fuerte. Les dice: iglesia, el que no ama a Cristo sea anatema, sea maldito por Dios.
Pablo resume magistralmente la condición por la cual una persona es maldita. Según en este versículo, ¿quién merece la maldición de Dios? No el asesino, no solo él. No el ladrón, no el fornicario, el adúltero, no el testigo falso en un juicio, no el idólatra o el brujo. Pablo no está diciendo esto, él va al corazón del asunto. Si no ama a Cristo, sea anatema. Una persona puede no ser ladrón. Puede ser que una persona, al igual que el fariseo, abrigue la esperanza y diga, bueno, yo no soy como el publicano. Bueno, yo no soy como el brujo. Bueno, yo no soy como X pecado. No he cometido X pecado. Una persona puede no ser ladrón, no ser asesino, no ser borracho, no ser testigo falso, adúltero, idólatra. Puede ser el mejor hombre, el mejor empleado, el mejor jefe, el mejor amigo, hermano, que está en tiempo de angustia. Puede ser el candidato al premio Nobel de la Paz. Pero si no ama a Cristo, será maldito por Dios en el día del juicio. Si su corazón no late para amar más y mejor al Señor Jesucristo, ese corazón no late en absoluto. Y está próximo a ser desechado por la eternidad si no se arrepiente. Hermanos, según las palabras de Pablo, el amor a Cristo no es poca cosa, no es algo sentimental, es algo que determina nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, ¿qué es el amar a Dios, hermanos? Pablo dice, ¿qué es el amar a Dios? El concepto bíblico de amar en la Biblia puede decirse en términos de dar preferencia al otro. Por ejemplo, en un pacto matrimonial, uno da preferencia a la mujer o al hombre con el que se casó por encima de todos los demás. Un hombre con una mujer con un hombre, para que quede claro el matrimonio. La definición bíblica de amor es que esa persona, ahora puedes darlo todo por esa persona, va a tener preferencia por encima de cualquier otra persona e incluso por encima de ti mismo. El que ama se sacrifica por el otro, da su vida, su tiempo, sus fuerzas, lo da todo y no se deja nada para sí, si así es necesario. Ni tiempo, ni fuerzas, ni todo lo que él tenga, no le quedará una gota para sí, si es necesario, para dárselo en favor de quienes ama, si es su esposa y sus hijos. El amor no escatima. ¿Quién nos enseñó esto? Que el amor no escatima. El Señor Jesús. Romanos 8:32 nos dice, el que aún a su propio Hijo no escatimó, no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor se caracteriza por no quedarse nada para sí, si es necesario, y dárselo al amado. Ahora, eso en un plano más horizontal, digamos. Hombres con hombres, es decir, personas con personas, hombres con su mujer, la mujer con su marido, los padres con los hijos. Pero cuando hablamos del amor a Dios, la Biblia nos define cómo debe ser ese amor. No lo deja a nuestra imaginación, no deja que consista en un sentimiento solamente. ¿Qué es amar a Dios según la Biblia, hermanos? ¿Alguien recuerda los pasajes que relacionan amar a Dios? ¿Cómo nosotros mostramos amor a Dios? Bueno, Jesús nos lo dice, y luego el apóstol Juan también, para resumir. Fíjate en tu Biblia en Juan 14:15. Estoy seguro que lo has leído, hasta lo has subrayado, lo has resaltado, y hoy también lo recordamos. Juan 14, verso 15. El Señor Jesús hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra manera de expresar amor a Dios sino con esto. Fíjate, ese mismo apóstol Juan, escuchando ese discurso, viéndolo a Jesús, concluyó lo mismo cuando él escribió su carta. Vamos a la epístola de Juan, vamos a la segunda, el versículo 6. Esto se grabó en el tímpano de Juan. Segunda epístola de Juan, vemos ahí, versículo 6, sí. Y este es el amor. ¿Qué cosa? Que andemos según sus mandamientos. ¿Qué es el amor? Andar según las órdenes de nuestro Dios. Y fíjate en el capítulo anterior, que corresponde a su primera carta, en el capítulo 5 de Primera de Juan, en verso 3. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos. Y ahí Juan nos consuela, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Entonces, hermanos, si una persona ama a Dios, inevitablemente está diciendo ¿qué cosa? El que dice amo a Dios está diciendo yo guardo su palabra. Si yo digo que amo a Dios, estoy diciendo yo guardo sus mandamientos. No puede mostrarse el amor de otra manera. Aquel que ama a Dios escucha la palabra de Dios, pero no como un oidor olvidadizo, como dice Santiago, sino como uno que escucha para obedecer la instrucción. Juan dice aquí, y también en su evangelio, que el que ama a Dios, por necesidad está escuchando la palabra de Dios atentamente para saber cómo hago a mi Señor caso. ¿Cómo le hago caso a mi Señor? ¿Cómo observo lo que mi Señor quiere que haga? El que ama a Dios se caracteriza por escuchar la palabra de Dios, esperando ver cómo obedecer, cómo mostrar su amor a Dios, cómo mostrarle que verdaderamente lo ama. Aquel que viene a escuchar la palabra solo por rutina, solo por costumbre, pero no tiene ninguna intención de obedecer o de cambiar después de cada sermón, venimos porque había que venir, no está amando a Dios. Si nosotros venimos con esa actitud, hermanos, venimos a escuchar un sermón más, venimos a que la palabra se lea otra vez, pero nuestro corazón, nuestra alma no está deseando ver cómo amar mejor a nuestro Dios, no lo estamos amando correctamente, no lo estamos amando como Él quiere ser amado. Tenemos que venir deseando saber qué dice mi Señor que su siervo haga. Si no venimos con esa actitud, estamos descuidando nuestro amor y nuestra atención a Dios. O, en el caso peor, en el peor escenario, estamos demostrando que verdaderamente no tenemos amor por Dios, que nuestro corazón está en el mundo, aunque estemos sentados en la iglesia. Estamos mostrando que no tenemos intención alguna de agradar a Cristo, de hacer la voluntad de Cristo, porque si le amáramos, deseáramos cambiar, hacerle caso. Hermanos, el hombre que ama a Dios busca obedecerle. No solo escucha su palabra, sino busca activamente corregir sus caminos para que sean agradables a Dios. Tiene que haber una santa preocupación de ver en qué estoy fallando a mi Señor. Esta semana va a hablar, o incluso cuando nos exponemos a la palabra, escucharla, ¿qué dice mi Señor? El cristiano, aquel que ama a Dios, no se queda tranquilo en el desorden de lo que está pasando en su vida. No se queda con la casa o con la habitación desarreglada cuando va a tener un huésped tan importante que va a llegar a casa. ¿Quién de nosotros, si le dijésemos cualquiera, hermano, voy a tu casa tal día, tal hora? ¿Quién de nosotros dejaría la camiseta tirada, tal vez la casa patas arriba, como se dice? Si lo hacemos, probablemente tenemos intención de mostrar al huésped que no queríamos que venga, que no contábamos con que venga. Es más, si no hubiese venido, mejor. Generalmente, hasta a veces por vergüenza la arreglamos, si no nos da mucho el tiempo. Pero el cristiano que va al culto, o el cristiano que va a acercarse a Dios en el culto personal, familiar o aquí en la iglesia, él quiere recibir más del Espíritu Santo. Él quiere que el Espíritu Santo more con él, que no sea entristecido, que no sea contristado. Quiere que su huésped en este templo que somos nosotros esté complacido. Oh, hermanos, yo estoy seguro que sacamos como Abraham, que cuando le visitaron los dos varones, ¿se acuerdan lo que pasó? Cuando visitaron los dos varones que pasaron por la casa de Abraham, él le dijo, no te muevas, mataré el cabrito, haré mantequilla, cocinó todo. ¿Por qué? Porque era deseable esa visita. El cristiano, cuando se para ese tiempo o este día para acercarse a su Dios, está buscando eso, recibir a este huésped, a Cristo, el Espíritu de Cristo, y que more en nosotros. El que ama a Dios verdaderamente se esforzará y buscará activamente cómo guardar sus mandamientos. Y aquí está la palabra, hermanos, activamente. No vale decir, yo guardo sus mandamientos, no robo, no hago esto, lo otro. Es buscar activamente cómo amar al Señor. Esa será su máxima preocupación, hermanos. No se amará demasiado a sí mismo. No buscará cumplir
todos sus sueños, todas sus expectativas, si van en contra de lo que Dios demanda, en contra de lo que Dios le dice, porque no hemos venido a este mundo a cumplir nuestros sueños. Hemos venido a este mundo a que Cristo sea engrandecido. Ahora Él pone en nosotros el querer como el hacer y nos da alegría y gozo en todas las cosas que nos deja hacer. No nos da misiones que no nos alegren, pero nuestro plan número uno y nuestro sueño más grande que Él diseñó ya para nosotros es glorificarle a Él y amar y disfrutar de Él para siempre. El que ama a Dios amará su palabra y buscará someterse a ella, hermanos. Ahora esto incluye nuestros afectos, por supuesto. No obedecemos a Dios fríamente, o no deberíamos hacer esto solamente porque Él lo dice, o por querer aparentar ante los demás que lo amamos. Hago esto para que nadie tenga un mal concepto de mí. No, hermanos. Lo amamos porque Él es digno de ser amado cuando lo vemos. Vemos que no podemos resistirnos a la hermosura de Cristo. Cuando entendemos quién es Él, es imposible no amarlo. Él es el hombre más hermoso entre los hombres. Él es el lirio. Él es la rosa de Sarón. Él es el hombre más santo y más hermoso, por tanto, que nos cautiva cuando lo vemos. Hermanos, se nos hace irresistible no amarlos. No podemos impedir el cauce del río. Tú podrías decirle al Jordán, al río, que se detenga sus aguas una vez ha caído. No, es imposible no amar a Dios cuando lo conocemos en verdad. De la misma manera que vemos que el pecado obra en nosotros para hacer lo malo y a veces nos arrastra para hacer lo que no queremos, de la misma manera hay otro poder que obra en el cristiano y es la gracia, que nos lleva a hacer lo agradable a Dios, aunque nuestro alrededor tal vez no lo entienda, ni sepa por qué hacemos tal sacrificio. La gracia, el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros que lo hacemos por nuestro Cristo, por nuestro Señor. Sí, hay cosas por las cuales un animal huiría por el peligro, un animal huiría si pones fuego a su lado. Pero un animal no huiría si quien está en juego es su cría. Un animal podría huir y escapar si ve una lanza, si ve la presencia de un hombre, de un grupo de cazadores o de un grupo de fieras, pero no huiría si ve que su cría está en peligro. Nosotros no lo haríamos tampoco, seguramente. Hermanos, pero de la misma manera, cuando nosotros recibimos al Hijo de Dios, de una manera inexplicable, sale valentía de nosotros para hacer aquello que no haríamos en nuestro sano juicio por Él, por otro, porque Cristo es más hermoso y más inocente que nuestros hijos. La gracia obra en nosotros cada vez que nos acercamos a Él de tal manera que estamos más dispuestos a dejar el pecado por Cristo y exponernos por Él. Aquí podemos considerar dos cosas, hermanos. El que no ama al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Primero consideramos que Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? El más grande de todos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, la mente, las fuerzas. Y Pablo dice que el que no ama a Cristo, al Señor Jesucristo, sea maldito. Está diciendo que Cristo es Dios, es el objeto del amor del cristiano. Es la segunda persona de la Trinidad. Mira este pasaje de Romanos 9:5. Allí Pablo lo dice de otra manera, pero también dice claramente Jesucristo es nuestro Dios. Romanos 9, verso 5. Pablo hablando de otro tema, pero todo tema es bueno para decir que Cristo es Dios. Aquí Él lo hace. De quienes son los padres, hablando de los israelitas, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual, hablando de Cristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios, bendito sobre todas las cosas por los siglos. Lo segundo que podemos considerar en nuestro pasaje de Corintios es que Él es la razón más grande que tenemos para amar a Dios. Él se manifiesta, se personifica, tomando su naturaleza humana. Cuando nombramos al Señor Jesucristo, estamos nombrando al Dios que se hizo carne. Eso decimos. Cuando decimos Jesucristo, Jesús, Dios salva. Este Dios que salva, es decir, Dios se ha encarnado para salvarnos. Eso estamos diciendo. Al nombrar su nombre, estamos nombrando al Dios que se hizo carne para pagar el precio de nuestras transgresiones. Estamos nombrando a aquel cuyo nombre es Santo, Santo, Santo.
Estamos nombrando a aquel cuya blancura es más blanca y resplandeciente que la nieve. Estamos nombrando a aquel cuya inocencia es más pura que la de un cordero. Estamos nombrando a aquel cuya fuerza es mayor que la de el león. Aquel que es más poderoso que las olas del mar. Las olas del mar lo respetan, le temen. Los montes huyen a su presencia. Estamos nombrando a aquel que su sabiduría es insondable, es demasiado profunda. Estamos nombrando a aquel que es misericordioso más que cualquier otro. Aquel que tiene las excelencias de Dios y la de los hombres en grado sumo. Cuando estamos nombrando a Cristo, hermanos, estamos nombrando a aquel que es igual a Dios, que siendo de la misma naturaleza divina que el Padre, no estimó el ser igual a Dios como ¿qué? Como a cosa que aferrarse, no tomó por usurpación eso. Se hizo hombre, se hizo siervo, y en esa condición fue a la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, nosotros vemos en los cuentos, en las historias, donde suele ser un diálogo arquetípico, es decir, o sea, un prototipo de historia. La mujer que estaba en el castillo bajo un dragón o bajo un hechizo, no se enamoró de cualquier hombre, sino de aquel que se atrevió a salvarla, sino de aquel que lo sacrificó todo por ella. No se destaca tanto el aspecto, sino lo que hace. Y Cristo hizo todo eso por su novia. Veía a la iglesia como Él, con cada promesa y con cada acto, y cuando Él estuvo presente, cómo batalló con las fieras y cómo venció en la cruz el pecado. Inevitablemente el corazón de la esposa de la iglesia se derrite, porque al ver su sangre rociar ese madero, ¿qué muestra de amor más grande había que darle a ella? La iglesia queda conquistada por Cristo, no solo porque es su creación, sino por lo que Cristo hace por ella. Hermanos, escuchar estas cosas, que Cristo fue a la muerte por nosotros, que Cristo fue a darnos libertad en la cruz y prometernos santificación y justificación, nuestro corazón cambia. Inevitablemente, a menos que tengamos un corazón de piedra, nuestro corazón queda derretido ante este sol. Nos volvemos al primer amor. Hermanos, Cristo es el más hermoso de todos los hombres por quien es y por lo que hace. Es imposible no amarlo. Por eso, con toda razón, Pablo puede decir, el que no ama al Señor Jesucristo debe ser maldito por Dios. ¿Cómo no amar a este hombre? ¿Cómo no amar al Hijo de Dios, que nunca pecó contra su pueblo? Nunca cometió iniquidad contra su pueblo, contra ningún hombre de hecho, incluso el que le injuriaba, él pasó por alto. ¿Cómo no amar a este Señor? Pablo concluye un razonamiento lógico. Si alguien no lo ama, merece ser maldito por Dios. Es maldito por Dios. El que no ama al Señor Jesucristo que permanece ciego, él, indiferente ante tanta misericordia, ciertamente la maldición es lo que cae sobre él, lo que merece. Ciertamente merece ser condenado por ser frío, por ser ingrato, por ser tan mal agradecido con un Señor que no ha hecho más que el bien para él. Ser tan frío ante un sacrificio y amor tan grande que ofrece nuestro Señor en la cruz. Podemos decir nosotros, como Pablo dijo a los hebreos, unirnos a estas palabras que dijo en el capítulo 10, en el verso 29. Hebreos 10, verso 29. Este es un razonamiento lógico de Pablo, pero inspirado también. Dice, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios, el que pisare al Hijo de Dios, y tuviere por común la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pablo dice, si antes los hombres se sabían condenados por la ley de Moisés, ¿cuánto más al desechar? ¿Cuánto más al considerar indigno de su obediencia, indigno de su vida al Hijo de Dios? Si Cristo no es digno para mover una sola fibra de tu cuerpo
en obediencia a Él, estás demostrando que eres el más frío de los hombres. No hay salvación para los hombres que no aman a Cristo. Amamos a Cristo a los cristianos, no perfectamente, muchas veces con torpeza, muchas veces con lentitud, no tan rápido como quisiéramos, pero tenemos la lucha que tuvieron todos los hombres, de amarle torpemente. Pero aquel que después de haber escuchado el Evangelio lo rechaza, porque este sacrificio no es suficiente, que la oferta de los amigos, que la oferta del mundo, ese hombre está pisando el sacrificio de Cristo. El anillo de desposo que Él trajo en su delante, cuando escucha el Evangelio, Cristo se presenta allí por la palabra de Dios predicada, se presenta delante del que oye el Evangelio y promete desposarlo, entrar en pacto con Él. Y Él le dice que no a este novio, Él le dice que no a este esposo, el tal merece que nunca más se le abran las puertas, por haber desechado al hombre más hermoso entre los hombres, más valiente, a Dios. El apóstol Pablo nos dice ahora una palabra en otro idioma, además de anatema, claro, que significa ser maldito por Dios. Nos dice Maranata, en el versículo 22. Esta palabra es una palabra aramea para decir que el Señor viene. Fijémonos que lo dijo no en griego, para que los griegos recordaran que la sabiduría más sofisticada no provenía de ellos, sino que venía del humilde y sencillo pueblo de Dios, conquistado, vencido, pero por Él restaurado. Lo dijo no en el idioma griego, lo dijo en el idioma del pueblo de Dios, para demostrarles que ellos tenían que volver a las Escrituras y dejar el mundo, dejar los consejos del mundo. El Señor viene. Dice esta palabra: este Señor, cuando vino, lo hizo como siervo, pero fue resucitado, y este Cristo mismo vendrá, sea que lo ames o no, sea que esperes su venida o no, sea que estés listo o no, Cristo vendrá. Hallará fe en la tierra, hallará fe en tu casa, hallará fe en tu vida, o hallará el Señor Jesucristo el anatema. ¿A quién encontraron el anatema en su casa? ¿Lo recuerdas? Recuerda el Antiguo Testamento. ¿De quién se dijo el anatema estuvo en su casa, en su tienda? De Acán. Acán fue un hombre que ocultó lo que no debía ocultar, lo que Dios dijo que debía desecharse. Él lo escondió en su tienda y pereció él y su casa. Hermanos, que Cristo no encuentre en nosotros, no nos mire y vea que escondemos el anatema. El anatema es más valioso que las palabras del Señor que dio a Moisés. No. ¿Cómo nos encontrará la segunda venida del Señor a nosotros o a nuestros hijos? Porque vemos que aún falta que todas las naciones se rindan a sus pies. Pero ¿cómo encontrará, si el Señor aún ha de venir en las siguientes generaciones, cómo encontrará a la que provino de nosotros? ¿Cómo encontrará nuestra casa? El Señor está conquistando el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Tiene aún que derrotar al anticristo que se sienta en Roma, en el Papa y otros anticristos. Pero la pregunta es: ¿estás contribuyendo a la extensión de su reino, al discipulado de las naciones para apresurar su venida? Hermanos, hoy debemos volver a este amor, al amor que dice: sí, Señor, ven. Recuerda lo que vimos en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares, el capítulo 1, el verso 2. ¿Qué vimos allí? ¿Alguien se acuerda cuando estuvimos meditando en aquel beso? La iglesia de antaño deseaba que ya venga el prometido y le bese con besos de su boca, que se encarne. Pero la iglesia al final, en Apocalipsis, en el capítulo final, nos dice que la esposa dice: ven. La esposa sigue deseando que venga el amado y sigue haciendo todo lo posible para preparar su camino para su segunda venida. Hermanos, para todas estas cosas necesitamos gracia. La gracia de nuestro Señor. No solo los corintios necesitaban urgentemente la gracia, la necesitamos nosotros hoy también.
Si estás en Cristo, si lo amas, es porque Él te amó primero. Entonces necesitas gracia para seguir amándolo. Necesitas que Dios te dé más amor por Él. Ponga en ti el querer como el hacer. Necesitas que Dios cambie tus afectos, que te ayude a dejar el vicio y amar a Cristo y embriagarte de su amor. Necesitas que Dios te bendiga y despeje tu camino para que puedas amarlo más y mejor. Si tal vez dices que no puedes amarlo como quisieras porque hay una circunstancia que te impide amarlo. Si tal vez dices que lo amarías mejor a Cristo si Él quitara esto de tu vida. Bueno, hermano, ese deseo, esa espina que hay, el Señor es el primer interesado en quitarla y remover el obstáculo para que corras libremente a obedecerlo. No será por falta de poder de Dios. Será, como dice Santiago, que no tenemos lo que queremos porque no pedimos o porque pedimos mal. Tal vez estás pidiendo para otras cosas, pero Dios está interesado en tu santificación. Está interesado en que lo ames a Él. Y amándolo a Él, Él abrirá camino para lo demás. Si necesitas que algo sea removido, Jesús dice que al que tiene fe le podrá decir a un monte que se tire al medio del mar y se tirará. Esto no es para que nosotros vayamos declarando que podemos hacer cosas con el poder de nuestra lengua. No creamos eso. Eso es falso. Esto lo dice el Señor para dar esperanza a sus hijos, de que si ellos creen, no hay nada imposible para su Dios. Si Él está en el extremo de la tierra, si Él está sumido en el lodo y en el cieno más denso que hay del pecado, Él ve a Cristo y Cristo lo salvará. Cristo lo sacará. Si tiene una necesidad de la cual Él dice, no puedo seguir a Cristo porque esto es como un monte en mi camino. No soy tan fuerte para subir, para escalarlo. No me quedan fuerzas para rodearlo y seguir a Cristo, porque este monte me lo impide. Hermano, ora que Cristo quite los obstáculos y Él lo hará. Si esa es tu excusa para no hacer su voluntad, para no amarlo, no hay nada que nuestro Dios pueda quitar de nuestro camino para que le sigamos. Por eso Él dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Necesitas cada día aceite sobre tu lámpara para poder alumbrar tu vida y la de los tuyos, y eso solo desciende de lo alto. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Que el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, como le dijo a Pedro. Mira este pasaje de Hebreos, capítulo 7, verso 25. Hebreos 7, 25 nos habla acerca de su rol como sumo sacerdote en el cielo. Mira lo que dice. Por lo cual, desde el 24, 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, yo sé que si le pides a un hermano que ore por ti y él lo hace en tu delante, serás grandemente sostenido. De alguna manera te sentirás apoyado, sentirás que no estás solo y hay alguien que también alza contigo esa vara para que acabe la lucha bien. Pero abriga tu corazón con esto, riega tu espíritu con estas palabras. Él vive eternamente para interceder por ellos, por nosotros, los cristianos. El oficio de sumo sacerdote se cumplió en Cristo para siempre. Ya no hay otro sumo sacerdote, sino Él. Él es inmutable. Leamos rápidamente Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a ver
unos versículos rápidamente para que escuchemos al Señor cómo ora por nosotros. Juan 17, Él dijo en otro lugar que no ora en voz alta por causa de Él, ora en voz alta por causa de los que lo oyen, para que los que lo oyen tengan confianza en Dios, teman a Dios, sean alentados. El Señor Jesucristo, la oración que hace en Juan 17, lo sigue haciendo en el cielo. Juan 17, verso 1, por ejemplo. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Nos dice, está hablando con el Padre, pero fíjate en el 11, Padre Santo, guárdalos por tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Él está orando por la unidad de su iglesia. En el verso 15 también dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando el Señor nos manda a que oremos para ser guardados del mal, es porque Él ora lo mismo. Juan 17, verso 17 también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él también nos santifica por medio de su palabra, está orando para que su palabra tenga cabida en nosotros. Ese Señor viene, dice, mi amor, la gracia del Señor sea con vosotros. Eso necesitamos, hermanos, desesperadamente más que cualquier otra cosa. Tú necesitas cada día gracia. No necesitas tanto las otras cosas como desesperadamente la gracia del Señor, hermanos. Necesitas presentarte cada día ante Dios para suplicar que su gracia no te abandone hoy. Para que hoy tengas todo lo necesario, para que hoy tengas a Cristo como tu intercesor, como tu poderoso gigante que está a todo lado. Hermano, no te engañe tu propia carne y diga un ratito más, como la mujer dijo al esposo en Cantares. ¿Cómo voy ahora a despertarme? No ha salido el sol. ¿Cómo voy a poner mi pie sobre la arena? ¿Cómo he de molestarme ahora? Y no supo que ese día, por haber abandonado al esposo, le cayó una paliza. Los que la custodiaban, los que la miraban, los que querían tal vez hacerle algún daño, triunfaron. No la guerra, pero sí esa batalla de aquel día. Y ella, sabiendo que había hecho mal y que su escudo estaba en Cristo, el esposo otra vez se levantó y dijo, ¿dónde está aquel que dejé? Cada día, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. No sabemos cuánto. Hermanos, somos tan limitados, somos tan finitos, que si supiésemos lo que en este día Dios ha agendado para nosotros, y las pruebas que vendrán, y las tentaciones, y también las grandes bendiciones que vendrán, si tan solo lo supiéramos, correríamos a buscarle cada día. Y luego a la noche, y nuestra vida estaría tan unida a Él, que diríamos exactamente, Pablo, amén, necesitamos gracia, necesitamos más de nuestro Dios. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús, dice Pablo. Aunque la carta fue dura, fue directa, fue incisiva en sus palabras, fue cortante. Sin embargo, Pablo lo hizo por amor, y con esto lo está aclarando. ¿Qué decía en Proverbios 27:6? Recordemos lo que vimos la semana pasada. Proverbios 27:6 nos decía, inoportunos son los besos del que aborrece, pero fieles las heridas del que ama. No, los corintios no necesitaban una palmadita en la espalda, decirle todo está bien cuando está mal. Los corintios no necesitaban que se les diga paz, paz, cuando no había paz. Los corintios necesitaban que se les hiera para quitar la infección. Los corintios necesitaban que sean atravesados con el bisturí bíblico para quitar el cáncer. Y veamos en esto para acabar, hermanos, también la labor pastoral o la labor de los padres. Si te aman, te corregirán. Te dirán lo que nadie más te va a decir. Por amor a tu alma, por amor a tu presente y futuro, por amor a ti y a tu familia. Sus opiniones no van a ser populares. Sus opiniones no van a ser como la media de tus amigos, pero van a ser fieles, aunque sean heridas fieles.
A veces irán en contra de tu voluntad. No siempre los papás nos van a decir sí a todo lo que queremos. Tendrán que llamarnos la atención, a veces con un tirón de orejas, o a veces con una vara, o a veces con una firmeza que nada va a hacer que se tuerce ese brazo cuando papá o mamá ha dicho que no. Lo mismo los ministros. Pueden ir a veces en contra de tu voluntad o de tus propios sueños, si es que descubren que allí esos caminos tuyos llevan a un fin de muerte. Si te aman en Cristo, no respetarán tus sueños, sino tu vida. No buscarán que seas el hombre más feliz del mundo o el más seguro del mundo, si ven que hay en ese camino o en esa decisión un fin que te trae muerte. Si quisiesen agradarte, entonces no serían siervos de Cristo. Y lo mismo, si tú eres padre o esposo bíblico, no consentirás todo el tiempo si ves que hay camino de muerte. Si no, no serías esposo o padre bíblico. Si te aman en Cristo, entonces nada los detendrá a decirte cosas que te salvarán. Leamos Hebreos 13, verso 7, para acabar. Nos dice el mismo apóstol Pablo en Hebreos 13, verso 7: acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Acordaos de los que os dirigen y os hablaron la palabra de Dios, imitad su fe y el resultado de su conducta. Hermanos, Pablo quiso cerrar su carta diciéndoles que los amaba. Todo lo dicho no fluye de otro lugar sino del amor. Bienaventurado es el hombre cuando tiene quien le hiere fielmente. Bienaventurado es el hombre que tiene quien pueda decirle que no cuando su fin es muerte. Bienaventurado es aquel que tal vez con una aguja, con una punta de la palabra de Dios, rompe el globo de nuestros sueños cuando ese sueño tenía el destino a la muerte. Bienaventurado es aquel, como decíamos la semana pasada, que el Señor le da hombres fieles. Bienaventurados son nuestros hijos que están en Cristo. Tienen al pastor representado en sus padres. Bienaventurados son las mujeres que tienen, bienaventuradas ellas cuando tienen un esposo que ama a Cristo sin concesión. Bienaventurado es la iglesia que tiene ministros que no le dicen sí a todo, pero por amor a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, que nos has dado a lo largo de esta carta alimento a nuestra alma, colirio a nuestros ojos. Nos has dado más aceite para nuestras lámparas, Señor, para que no nos falte. Nos has vestido con las ropas gratuitas del Evangelio de salvación. Nos has dado, nos has hecho más sabios que incluso nuestros enseñadores por tu palabra. Te damos, oh Señor, las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y te pedimos, Señor nuestro, que tu palabra nos guarde, que tu palabra, por medio de ella, nos siga moldeando a la imagen de Cristo, porque nos hace bien. Es lo mejor que seremos aquí. Nuestra mayor aspiración es ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, moldéanos. No dejes que seamos indiferentes a tu Hijo. Ayúdanos, oh Padre, gracias te damos, porque para esto viniste, para salvar a pecadores, y nosotros decimos hoy, somos pecadores necesitados de tu gracia. Somos hombres que necesitan que Cristo more y venga a nuestra morada y haga aquí su tienda.
Gracias te damos, Padre, porque nos has pastoreado por medio de tu palabra y te pedimos que lo sigas haciendo como tú sabes hacer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.